Buenas noches a todos, les doy la bienvenida. Yo estoy muy emocionado por muchos motivos con este cineforo. Vamos a hablar de lo que se considera, aparte de un precioso film de Netflix, una de las novelas fundamentales de la literatura contemporánea en español, dirigida para cine por nada más y nada menos Fernando Trueba, con actuaciones fenomenales: Javier Cámara, Juan Pablo Urrego, Nicolás Reyes, Patricia Tamayo, que ha estado triunfando este film producido por Caracol Televisión y Dago García Producciones, obteniendo premios importantes a nivel internacional, los premios Goya, nominada por premios Ariel 2021 en México como mejor película iberoamericana. Y como plus, super plus, poder discutir esta película, conversar esta película, compartir con alguien a quien yo quiero mucho, a quien yo admiro profundamente, que es la doctora María Elena Garazzini. Ella es licenciada en psicología, magíster en psicología del desarrollo humano, con doctorado en la Universidad Central de Venezuela en psicología, doctorado en didáctica, organización de instituciones educativas en la Universidad de Sevilla, España, y el título más importante que tiene Marilena Garazzini es que es persona. Es persona, sí, mayúscula y grande, y de verdad te quiero, me honro en decir que eres mi amigo. Hola, Mode, buenas noches, ¿cómo estás? Una de las cosas importantes de este film es que está basado en un poema de Borges, que tal como lo cita el mismo autor Héctor Abad Faciolince. Y hay como un sonido que veo que, bueno, vamos a tratar de minimizarlo, ¿verdad? Sobre un poema importante que quisiera leerlo antes de darle la palabra a Lele. El poema: ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán, que es ahora todos los hombres y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas del principio y el término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los triunfos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Y con este poema de Borges, Lele, te doy la bienvenida una vez más. Cuéntame, ¿qué te pareció la película? ¿Qué te pareció el libro? Bueno, buenas noches a todos. Una felicidad estar aquí de nuevo con mi amigo Johnny Gablowski en Cultura Mundis. Amistad que tiene pues muchos años de regar y de cultivar y de compartir además escenarios académicos, culturales, de teatro, de cine. Es decir, todo un disfrute de pues la academia y el arte, ¿no? Entonces, por un lado, pues muy contenta, y después, bueno, cuando Johnny me propone nada más y nada menos que hablar sobre el libro El olvido que seremos y la película El olvido que seremos, ¿no? No sé, me cuesta decir cuál me gustó más. Primero me leí el libro y después tuve la dicha, pues, de ver la película. Realmente es una invitación fascinante, ¿no, Johnny? Y viendo el libro y la película y tratando de rescatar los momentos más importantes que para mí, voy a hacer mucha insistencia en para mí, porque tanto en el libro, en la película, como en mi apreciación, hay un dejo de autobiografía, ¿no? Es un libro autobiográfico donde él decide, fíjese todo el tema de las decisiones cuando uno va a hablar de uno mismo, ¿no? Yo decido hablar de mi autobiografía y yo decido que lo más importante de mi autobiografía es la relación con mi padre. Elección 1, elección 2, ¿no? En ese recorrer de la relación con mi padre, yo también decido en esa relación con mi padre evocar y escribir momentos significativos con distintas valencias, ¿no? Miren qué importante,
porque los momentos significativos pueden ser cosas que me dieron mucha felicidad, mucha satisfacción, también cosas que me evocaron mucha tristeza, mucha frustración, también cosas que me retaron profundamente, eventos que me hicieron cambiar. Entonces creo que es una magnífica muestra de lo subjetivo y lo importante que es la selectividad en el momento en que nos narramos, ¿no? En que nos narramos a nosotros mismos, estamos siempre eligiendo. Y bueno, esa es la mirada de Héctor Abad Faciolince sobre su padre, ¿ok? Héctor Abad Gómez, ¿no? Entonces, lo primero que quiero rescatar, ¿no? ¿Cuáles son los tres momentos que más te conmovieron a ti? Bueno, entonces voy a hablar de los momentos que más me conmovieron a mí, porque yo también tengo una historia, ¿no? Y además para el público que se está uniendo ahora, pues yo vivo en Colombia en este momento. Yo soy hija de un médico, así como lo es Héctor Abad Faciolince, y además, una cosa que se van a impresionar de esta coincidencia, pero yo también tengo una hermana que se llamaba Marta y que se murió de cáncer. ¿Okay? Wow. O sea, imagínense la cantidad de coincidencias en la autobiografía que hay de Héctor Abad Faciolince y la mía. Y gracias a Dios tuve una relación excelente y tengo con mi padre que aún vive y pudiera escribir un relato similar, ¿no? Un poco dando esta introducción para que entiendan por qué la primera escena a mí me conmovió tanto, y es la escena donde, y además es una escena de clímax emocional, donde la esposa abraza al esposo en el momento en que él baja con la jeringa y le dice, ya no hay nada que hacer, o sea, no la podemos salvar, y lloran profundamente los dos, dándose cuenta que tienen que aceptar que la niña, la hija, se va a ir, y además quedan ellos dos en primer plano, y el niño mira en segundo plano lo que está pasando con los padres y sabe que ese es su momento, pero sabe además las consecuencias que eso para el padre y la familia va a traer. Y aquí me impresionan los recursos del cine y de lo audiovisual, el primer plano, el segundo plano, la música. Y además les cuento una cosa que muchos de ustedes a lo mejor se dieron cuenta o no se dieron cuenta. Ese momento clímax y ese momento en el cual posterior a eso empieza el velorio de Marta que se muere, la película pasa de ser en color a blanco y negro, porque Héctor Abad Faciolince dice que eso fue un quiebre en su familia, un antes y un después, una vida de colores para pasar a ser una vida en blanco y negro, y me impresiona, insisto, cómo el cine puede hacer uso de recursos donde no hace falta hablar, sino sentir, mirar, escuchar, y me parece una obra maestra el que un momento tan impactante como la muerte de un hijo, un padre que es médico, tiene que llorar y aceptar que no puede hacer más nada. Y te doy la palabra para que tú me cuentes también, Johnny, la escena principal, pero reviví el momento en que mi padre también lloró frente a nosotros diciéndonos, ya no podemos hacer nada para que Marta no se muera, ¿no? Entonces, tengo que comentar de mi conexión emocional porque eso es parte de la vida de uno, ¿no? Entonces, Bueno, cuéntame ahora tú, Johnny. como lo que es igual no es trampa, ¿verdad? Entonces yo te tengo que responder del autobiográfico también. Porque sabes que a mí me impactaron profundamente dos cosas. Una, que Medellín es mi Caracas de los años 60. Y ese ambiente, el contexto donde trata todo, yo sentado en, en las piernas de mi papá manejando, ese papá que me recibía, que yo le saltaba encima y lo abrazaba y él me abrazaba. Y tú sabes que mi papá, Lele, él en la noche, él agarraba un porrón de matas, ¿no? Que estaba vacío, y le prendía fuego, ¿ok? Y decía, esta es nuestra fogata, te voy a contar cuentos, ¿ok? Entonces, cuando me vinculo con ese entorno de la Caracas de los años 60, cuando me lleva a esa Caracas de los años 60, con mi madre, que además era secretaria, con mis hermanos mayores, y primero eso me tenía muy conmovido, pero por el otro lado, cuando leo el libro tiene una pregunta, Lele, que para mí es telúrica. Si a ti te tocara volver a nacer y elegir a tus padres,
¿elegirías al mismo padre? Y yo de una forma contundente, yo respondí, sí. Yo le pido a Dios que si me toca volver a nacer, me encantaría, le pido, por favor, volver a tener el mismo padre que tuve. Y hacemos referencia al padre porque fundamentalmente el olvido que hacemos es la cara opuesta de la carta al padre de Kafka. Es el lado positivo, nutritivo de la relación con el padre. Ahora, fíjate que hay algo. Y tú que eres una persona, que eres especialista en la obra de Víctor Frankl, y por eso para Cultura Mundi es tan importante tenerte con nosotros para discurrir y ver esta película desde la óptica de la búsqueda del sentido de la vida. Lele, tú haces en tu primera observación de este film un vínculo, una relación con el relato retrospectivo, porque él empieza contando, el libro comienza narrando esto. Además, fíjate, esta parte que me parece que es extraordinaria. Los libros son un simulacro de recuerdo, una prótesis para recordar, un intento desesperado por hacer un poco más perdurable lo que es irremediablemente finito. Entonces, esta obra, que es una muestra de lo autobiográfico y lo retrospectivo, yo he hablado con tanta gente. ¿Por qué, cómo tú, como especialista en la obra de Víctor Frankl, sientes que toca el hacer autobiografía nuestra necesidad de sintetizar, se puede decir, de revisar, de tomar contacto de una forma honesta el relato de nuestras vidas? Porque a eso es lo que me lleva esta película maravillosa. Fíjate, Ajá. fíjate, Johnny, qué interesante que lo digas así, y qué interesante que enfoquemos el análisis desde allí, ¿no? Precisamente desde la logoterapia, ¿no? Bueno, dichosamente, enfoque al cual he estado profundizando y me he dedicado en los últimos 2 años, el tema autobiográfico es central, ¿no? Y como te decía, el tema autobiográfico es central porque el tema autobiográfico es una búsqueda de sentido y de para qué desde el momento uno en la logoterapia. Digamos, se seleccionan, se invita a la persona a ubicar y a buscar eventos significativos, y fíjate que en este caso es retrospectivo, ¿no? Fíjate tú que inclusive el comienzo de las autobiografías desde la logoterapia siempre es con tus padres. ¿Quiénes fueron tus padres? O sea, tus orígenes, o sea, ¿qué recuerdas de ellos? O sea, ¿qué acto, evento o situación significativa recuerdas y la traes, la escribes? Es muy importante ser como bien compilador. Primero compilas, pero después la gran pregunta es, en este momento de mi vida, ¿para qué yo estoy haciendo uso de esa información? ¿No? O sea, ¿para qué me sirve a mí ser, digamos, reconocer que mi papá era un gran consentidor, como lo hizo Héctor Abad Faciolince, ¿no? ¿Qué me sirve para mi vida actual como pareja, en mi masculinidad, en mi relación con la sociedad, en mi relación con otras familias? ¿Para qué estoy evocando yo este hecho que es significativo de mi padre? Entonces, y eso me da además la posibilidad de yo voy a construir mi futuro y mi proyecto de vida integrando lo que eso que mi papá significaba para mí es en el momento de la actualidad. Entonces, es muy importante tomar, y además voy a aprovechar de hacer también una relación. Después del libro y la película, yo me dediqué también a escuchar entrevistas de Héctor Abad, ¿no? Y él con muchísima simpatía y jocosidad hablaba de la relación con su padre, así como sí, yo era un consentido de mi papá. Y evoco, óyeme, sí, o sea, lo reconozco, era un malcriado y lo sigo siendo, dice además, ¿no? Porque además me quedó la costumbre. Y voy a retomar, para ir de nuevo un momento también a la película y seguir hablando de lo importante que es la validación de lo autobiográfico, cuando él está
con su amigo, que es el gordo, que siempre montaba bicicleta con él, y llega el papá, está montando bicicleta, y sale corriendo a abrazar y a caerse a besos, ¿ok? Y a guindársele como un mono al papá, y el amigo cuando él se acerca le dice, ay, pero tú pareces como mariquita, ¿qué es eso? ¿Por qué tu papá? Y él lo oye y le dice, pues sí. Y digamos, no se engancha en decir yo no soy mariquita, no, pues sí, así soy, con mi papá, y vamos a seguir jugando a la bicicleta, pero digamos, o sea, él no quiso defenderse, o yo sí soy hombre, o por qué me dices eso, no, él aceptó aquello. Entonces, el tema y yo estoy segura que él puede escribir todo eso en el libro, porque él ha integrado esa relación con su papá a su manera de vivir ahora, a su masculinidad y a su para qué de la vida. Soy un hombre con una imagen positiva, bondadosa, entregado al mundo, ¿ok? Entonces, eso me parece súper significativo, y el recuento y la escritura autobiográfica te permite integrar, Johnny, te permite integrar, valorar y hacer prospectiva del para qué existió esa figura, ese hecho o esa realidad de tu vida. Yo estoy segura que si tú le preguntas a Héctor Abad cómo maneja él los duelos, él va a remitir la vivencia que hubo con su hermana y lo que él ha elaborado y lo que hace del duelo ahora. Entonces, las autobiografías nos ayudan a entender el para qué actual de un evento que hubo en mi vida, y me permite entonces escribir, elaborar, entender y ir hacia el futuro, trascender, continuar con un proyecto de vida, ¿no? Mari, fíjate que hay un elemento dentro de lo que estás hablando que sí me parece que es algo que nos confronta a todos nosotros, los que estamos acá, cuando vemos la película y cuando leemos el libro. Porque esta es una de las raras excepciones donde yo no me atrevo a decir que el libro es mejor que la película es mejor que el libro. Cada uno tiene su estilo y cada uno tiene su verdad. Pero hay dos elementos, Lele, que yo quisiera escuchar tú qué piensas. Porque por un lado, primero, la manera de escribir el guión de la película, donde tomando lo mismo que se cuenta, pero se reversiona. Entonces, ¿cuántas veces esto me lleva a la reflexión? Nosotros, revisando nuestras vidas, podemos reversionarlas, contarla de distintas maneras. Y por el otro lado, hay un texto precioso que le recomiendo a todos que lo lean, no tendrá más de 5 o 6 paginitas, que es de Freud, que se llama Los recuerdos encubridores, que es como de una u otra manera tapamos lo que tenemos reprimido y le ponemos como una suerte de lámpara encima. Y esto me refiero, porque aunque es un libro sobre el padre, pero también es un libro sobre el universo, lo femenino, y cómo un niño lo habita. Y aquí está el tema de la madre y su relación con el monseñor y con el arzobispo, y el palacio, una niña huérfana que va a vivir al palacio. Hace poco, Rosy Martínez Iturriza, mi queridísima amiga y colega, falleció, una de esas hermanas que la vida me regaló. Y Rosy era sobrina de Monseñor Iturriza. Y el universo en que ella contaba, el palacio, me recordó también la película La mamá con el palacio arzobispal. Y cuando uno entraba en el palacio arzobispal de Coro, ¿entiendes? Uno veía ahí otra versión de la vida, otra versión de su vida. Entonces, Lele, la reflexión es, ¿nos podemos reescribir? ¿Cuántas versiones tiene el relato de nuestras vidas? Y cómo eso nos ayuda en la búsqueda del para qué de nuestra existencia. Creo que estas son preguntas que nos hace el olvido que seremos. ¿Qué piensas? Efectivamente, Johnny, e inclusive cuando uno escribe autobiografías logoterapéuticas inspiradas por los planteamientos de Elizabeth Lucas, que es una discípula de Víctor Frank, ella dice, somos un relato, o sea, somos el relato que construimos en el momento de la vida
en que decidimos que es importante traer todas esas vivencias al presente y encontrarles un para qué, ¿no? Entonces, definitivamente, sí hay muchas maneras de versionarse e inclusive sería interesantísimo pedirle a Héctor Abad Faciolince que contara la historia de su vida, pero donde la protagonista fuera su mamá, ¿no? O sea, las vivencias más importantes que tuvo con su madre, las perspectivas de la vida que tenía su madre, porque su madre es incluso un personaje tan o más interesante que su padre. Una mujer que viene de vivir en un palacio, además de la iglesia, y pasa a ser la esposa de un profesor universitario en una clase media, muy media. Además un diálogo que Héctor Abad hijo tiene con la madre y le pregunta, ¿nosotros somos ricos? Y ella le contesta, ricos no, pero acomodados sí. Así como diciendo, o sea, tenemos todo lo que a alguien le hace falta, ¿no? Y le dice, pero tú estás trabajando, pero mira lo que haces. O sea, la gente rica, o sea, no trabaja así como tu mamá, mi papá y tú, y no hacen lo que hacen tú. Entonces ella trata de decir, bueno, sí somos y no somos, ¿no? Y la religión es importante, pero no es importante. Y todo el tiempo la diatriba de hay que ir a misa, no hay que ir a misa, de si se es bueno, si se va o no se va. Ella es una mujer interesantísima, buscando de alguna manera conciliar, ¿ok? El bien con el deber ser. Y mira que en logoterapia eso es un tema, ¿no? O sea, el deber ser. El bien, repite eso, el bien con el deber ser. Conciliando el bien con el deber ser. Porque ¿Cómo es además, eso? mira, Ajá. además desde la logoterapia hay un ejercicio muy importante que se hace cuando estamos haciendo autobiografías o cualquier tipo de enseñanza y es, una cosa es el deber ser y otra cosa es el deber ser en positivo. ¿Por qué? Porque el deber ser en positivo es quién soy yo, cuáles son mis recursos y cómo los utilizo para colaborar en el mundo, para trascender en el mundo. Y el deber ser, sin más nada, es el deber ser social porque soy mujer o el deber ser social porque soy madre, lleno de estereotipos, lleno de autoexigencias y de exigencias del otro, y siempre es la búsqueda del deber ser desde quién soy yo, todo lo que tengo. Entonces ahí vamos al tema del autoconocimiento. Bueno, ¿quién eres tú? ¿Cuáles son tus recursos, tus potencialidades, tu realidad? Entonces ahí podemos hablar de qué puedes aportar y muchísima gente se da cuenta que se conoce muy poco y por eso se pliega tan rápido al deber ser y no al bien o al deber ser en positivo. Y por aquí nos vamos a análisis y reflexiones muy interesantes, Johnny. Sí, Luz Gómez pregunta, ¿logoterapia o logoterapia o qué? Logoterapia. Cuéntanos qué es logoterapia, la técnica de Viktor Frankl. Sí, sí, sí. Logoterapia. Logoterapia, que el logo es sentido, o sea, es la terapia del sentido, logo. Ajá, así mismo como pone Johnny, sí. Bueno, si alguno de ustedes quiere participar, vamos por favor, nos encantaría Sí, escuchar sus yo opiniones. creo que podemos empezar a dialogar un poco con las impresiones de la película y el libro de las personas o alguna pregunta pues que nos quieran hacer o algún intercambio o alguna, digamos, algún reflejo o algún comentario a lo que venimos hablando del libro, de la película, de la autobiografía, de los aspectos fundamentales. Yo quiero hacer una travesura, Lele, porque Vale, Johnny. entre toda la gente querida que está aquí, adivina quién está esta noche para sorpresa. Pues no sé, hay mucha gente, Johnny, Mi no. cómplice, mi compañera de cátedra en la Universidad Metropolitana, Guadalupe Pérez. Ay, Dios Ella es mi mío, bueno. cómplice, ¿verdad? Entonces, yo quiero pedirle a mi Guada que, oye, que por favor, que nos enriquezca, que diga algo. Me debe estar odiando en este momento. No, de verdad, por favor. Hola, hola, sí, ya. ¿Me oyen? Hola, Guada, querida. Claro, no, bueno, aquí escuchando, enriqueciéndome de lo que van diciendo y reflexionando, ¿no? Sobre el lugar que en la historia tiene de cada uno de nosotros nuestras principales figuras, ¿no? Que uno como terapeuta de familia lo trabaja desde los diferentes enfoques. Siempre es un gusto oír a María Elena, por supuesto, me encanta que se haya ido por esta línea de la logoterapia. Bueno, encantada de estarlos escuchando. Yo no he completado la película, lamentablemente. Voy por la mitad, entonces ya estoy spoileada.
Pero no, excelente, de verdad que sí. Vale, Excelente todo lo que he oído hasta ahora, ¿eh? gracias, Guada. Miren, yo quería, porque Guadalupe tiene una experiencia extraordinaria, ella es una de las heroínas de estos tiempos de COVID, trabajando con personas enfermas y se ha metido en el centro, en la mitad del problema y de verdad que como experiencia de vida, como autobiografía, te agradezco, Guadalupe. Pero vamos a levantar la mano, vamos a poner sus preguntas, por favor, queremos escucharlos. Por favor, ¿dónde puedes ver la película, Beatriz? En Netflix. En inglés, en Estados Unidos creo que está como Memories of My Father. Y pronto las vas a ver en cine. A ver, por favor, ¿qué preguntas, intervenciones? Inclusive podemos dialogar también un poco y a mí me gusta mucho poner a la gente a participar en el chat. Escenas significativas de la película. A ver si coincidimos en alguna. Mientras le damos la palabra a Luz, que levantó la mano, podemos ir los demás colocando escenas significativas de la película y podemos después mirar cuáles fueron y comentar algunas de Buenísimo. ellas, ¿no? Está Entonces le damos la palabra a Luz. a Luz y después Trina Rojas. Luz, por favor. Luz, te escuchamos. ¿Sí? ¿Me oyen? Perfecto, Ok, Luz. perfecto. Mira, yo aluciné con la película porque pocas veces me parece que una película retrata también un libro, porque aluciné con el libro. O sea, yo lloraba, yo iba en los carritos leyendo el libro y lloraba. Y en la película lloraba y me la tuve que ver de un jalón. Y me parece que Fernando Trueba ahí se ganó lo que sea en retratar algo tan bien hecho. Ahora, con las reflexiones que ustedes han hecho, saben que me di cuenta que yo comencé a ver la película y de pronto me encontré con que la película estaba en blanco y negro y no entendí, pero me encantó. Entonces, lo que dice María Elena, yo no me había dado cuenta que la película pasó de colores a blanco y negro con la muerte de la hermana. Lo cual, bueno, yo además lloré con la muerte de la hermana. Además, me parece que la película retrata un momento colombiano importantísimo de ese problema entre la guerrilla, entre el deber ser. De verdad que me parece que es aleccionadora y que me parece que todos deberíamos un poquito asimilar eso y casarlo con nuestra propia realidad, los venezolanos, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pero les Preciosa agradezco reflexión, Luz. que hayan abierto esta ventana y que nos den la oportunidad de comentar un libro que a uno le parece que lo escribió el hermano de uno. ¿Sí o no? Sí, sí, preciosa reflexión. No sé, Lele, si tú quieres que hagamos varias reflexiones. Trina Rojas también opina algo. Esther Rúa nos cuenta que lo escuchó en libro audible y que contado por Héctor Abad mismo. Y Marina García tiene una reflexión preciosa porque pone, ya va que se me fue para arriba el chat, pone parte de nuestras propias historias de nuestra vida, está llena de relatos contados por otros que sin darnos cuenta lo tomamos como recuerdos propios. Vamos a escuchar a Trina para que Lele opine de los comentarios de ustedes y seguimos. Si Trina, me oyen. cuéntanos. Buenas Perfecto. noches. Mira, hay un gusto de estar en este foro. No se imaginan la emoción que siento, porque el libro lo leí hace como más de 4 años y la película no le terminé de ver porque cuando me enteré por el cineforo, pues la empecé a ver ayer un ratico y tal, bueno, y no la he terminado. Pero el libro a mí me emocionó muchísimo porque yo vengo de familia de 6 hermanos y de padre y madre que son, bueno, son muy especiales y lo que tú dices, yo siempre digo, o sea, a mí vuelvo a nacer y quiero que mis papás sean los mismos, ¿okay? O sea, eso lo quiero ratificar porque maravillosos padres, madre, todo. Entonces es un libro de gran emoción que sí, incluso hasta se lo regalé a mi papá especialmente. O sea, como para que él también viera, oye, lo que es un padre, lo que significa un padre, pues, para uno. Entonces, para mí ha sido emocionantísimo
el libro, estoy terminando de ver la película, pero quiero transmitir que realmente es un libro conmovedor, tiene que ver con toda una familia grande, o sea, los hermanos, y es eso, es la familia, es tener al hermano al lado, el que tiene tal sitio. Yo soy la mayor de 6, entonces siempre he sido como la protectora, ¿no? Que estoy pendiente de todo, de todas las cosas, entonces uno siente esa parte como esa similitud, y creo que bueno, transmitir lo más hermoso que es tener familia, pues también. O sea, creo que es algo bien clave en todo, y cómo se te va formando toda la experiencia en eso, que incluso uno dice, oye, tantos relatos que uno puede también de esa manera escribir de su propia vida, pues. Sí, fíjate, Lela, antes que des la palabra, y con lo que Trina está diciendo como testimonio, y confesar con Luz que yo me leí el libro con una cajita de Kleenex al lado mío. Sí, yo lloré. Maigualida Boedo está haciendo una pregunta que creo que es muy pertinente, Lele, para que tú puedas hacer el comentario general, porque Maigualida pregunta, dice, hay preguntas específicas que uno debe responder para hacer la autobiografía. Y yo quiero comentarles que un poco entre todas las virtudes que tiene Lele, ella justamente en Académicos va a dar próximamente un ciclo sobre la autobiografía y el para qué de la vida, buscando un poco cuáles son esos principios básicos que ayudan con la autobiografía, a buscar los modos de expresión, a tomar contacto con nuestros valores, con la renovación de sentido de nuestras vidas. Entonces, aprovechando ese curso, Lele, que tú vas a dar para académicos, sobre esta visión del descubrir el porqué de la vida, podrías responderle a mi igualida y dar paso para lo que Trina y Luz comentaron, ¿correcto? Activa el micrófono. Ah, ya va. Déjame ver. Creo que tiene cerrado el micrófono, Lele. A ver. Ya va. Hay algo aquí. No sé. Bueno, mientras. Déjeme aquí. A ver. Micrófono. No puedes activarlo. Ya va. Déjeme llamar a los organizadores porque algo aquí pasó. No entiendo. Yo estoy tratando de activarlo. También el micrófono de María Elena está cerrado. Ahora Ok, sí, ahora ya lo sí. tienes abierto. Ajá. Ya, Por me acaban de dar el permiso. Ellos saben que yo hablo harto, hablando de aquí desde Colombia. Entonces, por eso no lo querían abrir. Mira, voy a englobar varias cosas. Bueno, primero agradecer la pregunta a Luz, agradecer la pregunta a Trina, que además es amiga venezolana, vivimos juntas aquí en Bogotá, nos leímos juntas el libro, entonces no es cualquier intervención. Y empezando por el comentario de Trina, el tema de la empatía, miren qué importante esto, ¿no? La empatía, que para cualquier adulto latinoamericano en nuestra edad de adultos contemporáneos, leer ese libro trae, porque así eran las familias, así eran las ciudades, así eran nuestros padres. Estamos hablando de Bogotá, pero era Bogotá, era Caracas, era Lima, no importa, pero eso es la realidad de cualquier adulto latinoamericano, se puede sentir identificado. Pero tenemos el elemento Colombia, ¿no? Y también un poco lo que comentaba y lo que comentaba Luz. Es la temática de la violencia en Colombia, es algo extremadamente permeado en la cultura, la idiosincrasia y la historia colombiana, que aunque eso, digamos, de alguna manera ha cesado, eso ha quedado en las familias colombianas, ha permeado en la realidad de los colombianos y ha permeado en la desconfianza que manifiestan los adultos e incluso los jóvenes, porque son hijos de esos padres que vivieron esa violencia a quemarropa, como la que vivió Héctor Abad Faciolince, y pasarán generaciones para recuperar esa confianza. Es increíble la desconfianza que existe, pero yo cuando llegué aquí a Bogotá me dediqué a leer historia, a comprender a la gente, a poner mucho a la gente a escribir,
Y yo le comentaba a mi esposo en un principio y a Johnny después que en los escritos que yo hacía de adultos o de jóvenes, la palabra desconfiar de otro aparecía en todos los escritos, palabra que yo nunca había visto escrita con tanta frecuencia en jóvenes y en adultos venezolanos. Y eso es producto de la historia, eso es producto de la violencia a la orden del día. Y si no hay control de estos hechos violentos, permea esa desconfianza en toda la población. Entonces, tenemos que cuidarnos pues, de esos hechos significativos y un poco ahora contestando para dar paso a otras preguntas que hay allí, contestando, miren, la escritura logoterapéutica se hace en un inicio, como la hizo Héctor Abad Faciolince, en lo que se llama el lado izquierdo de la hoja, ¿no? Ya doy algunos adelantos para aquellos que se animen a hacer el curso. Yo tengo que hacer un recuento de los hechos que fueron significativos para mí, como les decía, sin valencia. Y después del lado derecho de la hoja, que viene el análisis, vienen las preguntas logoterapéuticas, pero lo hago después. Y son preguntas que tienen que ver con ese hecho que ocurrió, ya no es el hecho, sino que es ese hecho en mi ahora y el para qué de mi vida, en mis aprendizajes y mi perspectiva. Se guían, se discuten, etcétera, pero inicialmente es un recuento autobiográfico de hechos significativos, bueno, y se hace la ejercitación del lado derecho, que es la que se lleva a consulta con un escritor que también está escribiendo su autobiografía o con un logoterapeuta, y ahí empiezan entonces la posibilidad de enriquecer mis proyectos de vida, ¿no? Entonces, dejo allí un poco para que haya, como quien dice, un poquito de salsa para el hacer, porque eso implica un proceso, pues, ¿no? El tema de escribir una autobiografía no se hace en una vez, se hace en un mínimo de 5 o 6 semanas, hay gente a la cual le lleva 9 y 10 meses hacerla, entonces el tema es un proceso. Entonces, si quieres, Johnny, tenemos a Yoconda y a Gisela con la mano levantada. Sí, tenemos 3 preguntas, Yoconda Colmenares, Gisela Capellín y Lorena Estrada, y un comentario que no quería que se pasara por debajo de la mesa, como quien dice, Guadalupe, cómo la película destaca lo central del duelo en las familias, cómo puede cambiar la manera de estar en el mundo con una muerte de un miembro central, ahora muy cercano con el tema de tantos duelos múltiples. Y para los que me preguntan cómo poder tener información del curso de María Elena Garazzini, ahí les puse, lo pueden ver en la página web de Cultura Mundis, www.culturamundis.com, o en el Instagram, y se los puse aquí, Academ y CUS. Y Maripili Golpe, que nos habla, no, Maripili, tenemos una en la Luisa Figueredo, pero vamos primero con Yoconda, Gisela y Lorena. Por favor, Yoconda. Hola, bueno, yo más que una pregunta es un comentario, yo soy analista junguiana, ¿ok? Y trabajo con familias, niños y adolescentes, y no podía, bueno, la película me fascinó, me encantan los comentarios que están haciendo, pero es como ver una familia por dentro, todo el proceso a través de la autobiografía de Héctor, ¿no? Y a mí me movió muchísimo porque desde el punto de vista junguiano aquí hay un complejo paterno positivo. Pero hay un hombre que es un médico que si uno lo ubica en el contexto, fue un hombre que se diferenció de su sociedad. A mí me llamó mucho la atención su entrevista en la radio. No soy marxista, no soy... Él estaba claro con su identidad. Pero así como estaba él clarísimo con su identidad, estaba él clarísimo con lo que sentía por sus 6 hijos, ¿ok? Y cómo él permitió que cada uno se desarrollara en su naturaleza. La que cantaba, Héctor mismo. Yo decía, con este complejo paterno que tiene este muchacho, porque además tiene una mamá maravillosa, además, ¿no? Yo decía, este muchacho era para que fuera médico como su papá y se olvidara de él, porque la admiración y la idealización era tan grande y el amor era tan grande que era para que se olvidara de él. Y ese papá se encargó de hacerle sentir que él podía seguir su camino. Entonces, es de las cosas más bellas que me pareció de esa familia. Bueno, muchas cosas más, pero bueno, quería destacar eso porque yo veo cómo adolescentes se pierden de su camino justamente por cubrir expectativas de padres. Gracias, Yoconda. Muy buena observación desde el punto de vista junguiano. Gisela, por favor. Hola. Buenas noches, Gisela. Hola, buenas noches. No sé si me oyen. Perfecto. Sí, te oímos. Qué maravilla. Bueno, yo además de darle las gracias a Cultura Mundis
porque disfruto enormemente de estos cursos que dictan. También saludar a María Elena Garazzini, que he compartido con ella pues, en algún momento como educadora. Siento que esta película y el libro, pues si hablamos de ambas cosas, nos ayuda enormemente a nosotros venezolanos a tener esa empatía con lo latinoamericano, en este caso pues, con Colombia, de alguna manera con Roma, la película Roma, que también con los mexicanos sentimos esa empatía de esa generación en Latinoamérica, ¿no? Pero mi pregunta específicamente y mi comentario está relacionado yo como educadora, que una de las cosas más valiosas que veo tanto en el libro como en la película, en esa imagen positiva que todos han comentado del padre, es el tema de la aceptación de los sentimientos como elementos familiares. La parte afectuosa, afectiva, positiva, de aceptar que se deben manifestar y que eso es un elemento que generacionalmente nos ha tocado muy favorable hoy en día, que era algo que no se tenía. Entonces, María Elena, tú que tienes pues tu liderazgo, yo tuve la suerte de estar de tu mano para lo que fue psicolingüística y psicología positiva, pero cuéntanos un poco, pues, cómo has visto tú, yo que siempre trato de anunciar la evolución nuestra, aunque no todos lo noten. Cuéntanos un poco cómo ves este elemento de aceptar y manifestar las emociones en el desarrollo de las familias. Mira, una pregunta muy interesante combinada con el comentario de Yoconda, ¿no? Yo creo que a todos nos da nostalgia, nos enternece, nos da empatía, porque es un padrazo, porque realmente, digamos, reconocemos el aspecto positivo de nuestros padres en ese padre, y quien no tuvo un padre así dice, qué maravilla ese padre que es así, que no solamente es afectuoso, sino que retomo mucho lo que deja Yoconda, no anula, acepta, te tengo y te dejo desarrollarte tal como tú eres, ¿no? Y mi experiencia, y te voy a ser muy honesta, Gisela, en la Universidad Metropolitana, como yo era la directora de la Escuela de Psicología, se me acercaban muchos muchachos a decirme que querían cambiar de carrera, ¿okay? Estudiantes de otras carreras, y muchos de ellos querían estudiar psicología, y su gran problema es cómo se lo digo a mi papá. ¿Cómo le digo a mi papá que yo estudiante de ingeniería o que yo estudiante de derecho, una carrera un poco más masculina o una carrera un poco que va a dar un poco más de aceptación social o de productividad, va a estudiar psicología o educación, ¿no? Entonces, el gran conflicto no era cambiarse de carrera, el gran conflicto era cómo decirle eso particularmente al padre, ¿no? Entonces, creo que sí hay mucha evolución en la manifestación de los sentimientos o en, digamos, la aceptación del otro, ¿ok? Y de su proyecto de vida, pero todavía en nuestras culturas latinoamericanas hay mucho del deber ser y hay mucho de cubrir la expectativa del otro, y los padres, y aquí también, cuando los niveles sociales a veces son muy altos, también la exigencia de tienes que ser empresario para seguir digamos, ser el gerente y quedarte a cargo de la empresa del papá, eso de que si eres músico, eres artista o algo, eso, qué bueno como hobby, pero no te desarrolles con eso, porque eso, o sea, no, yo quiero ser muy honesta porque yo trabajo con jóvenes, toda la vida he trabajado con jóvenes, y si bien veo algunos cambios, no puedo decir que es algo general, nos queda mucho por trabajar. Eso quiere decir, Gisela, que hay que seguir trabajando desde el preescolar con los padres cuando los niños son en preescolar. Mi experiencia es de conocer a Gisela en trabajo con niños preescolares, y hay que seguir también con los niños en primaria y en bachillerato y trabajar con los padres que son los que ponen esas expectativas sobre los hijos y los que no los dejan. Entonces, sí creo que hay mucha evolución, he visto mucha evolución, pero también creo que todavía, y eso está muy marcado en Latinoamérica, yo he tenido la dicha de estar pues en diferentes universidades y en lugares en Europa, bueno, en Australia ni hablar, digamos, el permiso que hay en Australia para hacer, porque sí, esa sí es una sociedad que de verdad ha evolucionado. Entonces creo que eso es una cosa bien importante, que reconozcamos por un lado la evolución, pero que veamos todavía barreras y cosas que no nos dejan seguir progresando, ¿no? Johnny, un poco para contestarle a las dos personas. Mira, quiero leer, Johnny, los comentarios de Ana Luisa y de Maripili, que chévere que han escrito aquí. Ana Luisa dice, llama la atención la figura de la monja a cargo de los niños, su actitud me hace recordar
la repetición sobre la condenación a los que no se someten a los mandatos de la religión católica, de cómo los inculca, es admirable cómo se diferencia al enfoque del doctor Abad con una posición más tolerante hacia la espiritualidad, que apreciamos mucho su visión. Así es, mira, ya inclusive en este momento uno le pregunta a las personas si son espirituales y no si son religiosas. O sea, ya yo me he acostumbrado tanto a manejar el tema de la espiritualidad cuando estoy trabajando en consulta. Es que ni sé si la persona es religiosa o no, pero sí sé si tiene manifestaciones de espiritualidad y ahí vamos integrando. Sobre todo los que atendemos personas, tenemos que tener esta visión amplia de espiritualidad y definitivamente el doctor Abad es un gran ejemplo de cómo lo bueno, la bondad, el espíritu es una cosa y el deber ser y las pautas y cánones religiosas son otras, ¿no? Entonces, y eso no quiere decir que haya personas que sean muy espirituales, muy buenas y además religiosas, o sea, no estamos de alguna manera oponiendo, pero no estamos negando la posibilidad de ser espiritual sin pertenecer a ningún grupo religioso, ¿no? Maripili por aquí nos dice, uno de los elementos que me movilizó puede ser, por un lado, las pérdidas en la vida y cómo se abordan desde todo aquello que nos ha nutrido, como esa hermosa relación con su familia y sus padres. Lo fraterno, el amigo, la visión de la vida desde el trabajo de ese padre. Muy bien, es así. Se pueden manejar las pérdidas de seres significativos si tenemos otros elementos que nos nutran, si tenemos un padre que me acompaña pero me deja ser también, ¿no? Creo que es una y además, bueno, no lo voy a retomar, pero como les digo, sé lo que es perder a alguien significativa, hermana o hermano, muy importante en una familia y cómo rehacerse después de eso, porque los otros vínculos alimentan y acompañan a que tú puedas inclusive resignificar a esa persona, darle un lugar importante, pero trascender y siendo padres de un hijo que muere, ¿no? Entonces, creo que sí, definitivamente, y Guadalupe lo sabe también, que hemos atendido muchos duelos múltiples ahora en pandemia, y lo complejo que es cuando no hay otras figuras, cuando no hay alguien más que sea significativo en tu vida, ¿no? Entonces, Johnny, te dejo para que tú converses. Sí, no, vamos, está el testimonio de Maritza Bendayán, importantísimo, y está la intervención que está esperando la doctora Lorena Estrada, que también es colega. Lorena, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, Lorena. Sí. Bueno, sí, yo vi la película también en estos días. Quiero leer el libro, no he tenido la oportunidad, porque todo fue muy rápido. Supe del libro y luego vi que estaban dando la película en Netflix y, bueno, por las redes sociales supe de este Zoom, de este cineforo que iba a ver hoy, entonces, bueno, quise ver la película ayer. Sí, bueno, la verdad quedé muy conmovida de las escenas que... Una es cuando justamente en esto que estamos hablando un poco de la religión y las reglas y todo, y cómo la monja le dice que si no reza, entonces se va a ir al infierno, entonces él decide que no va a rezar más porque él se quiere ir al infierno con su papá. O sea, él no quiere separarse de su papá. Eso me pareció conmovedor, ya que el papá no rezaba o no iba a misa, entonces bueno, él quería estar con él, pues. Y yo había asociado lo negro de la película con la muerte. La verdad no me había dado cuenta o sea, que tenía que ver con la muerte de la hermana. Yo lo asocié como que fue una década triste o algo así. O sea, yo asociaba la muerte del padre. O sea, realmente lo que dice la doctora, exacto, es a partir de la muerte de la hermana. Pero yo asociaba esa oscuridad con eso, porque era una figura muy valiosa para él. Entonces era la época, no sé, creo que él tendría como 20 años en esa época que matan al papá. Entonces siento como que se oscurece la década. Y lo otro que me conmovió mucho es que, claro, como yo no conocía, con vergüenza, no conocía nada del personaje del padre, pues hasta este momento, todo ese deseo de cambio, de mejorar la sociedad que uno como latinoamericano se puede sentir identificado, pues los problemas que hay en cada región, la pobreza, los problemas de salubridad. Y cuando yo veo que él se mete a la política, que va a ser precandidato a la alcaldía, yo dije, por esto es que lo mataron. O sea, cometió el error de meterse a la política. Fue lo que pensé y al yo pensar eso me impacté de mi propio pensamiento, porque ¿cómo puede ser que para generar un cambio positivo yo considere un error o un riesgo
que él quiera ser más activo, porque sabía que esa era la sentencia de muerte, y eso creo que es algo muy latinoamericano, o sea, alguien que de repente quiere hacer un cambio, que me desvío un poco del tema, pero de yo que estamos hablando de la familia, pero de verdad para mí yo ahí empecé a llorar, y me dolió pensar eso, o sea, que el cambio que pudiéramos generar puede ser peligroso para uno mismo o nuestros seres queridos, pues, porque ese señor, exacto, lo que él dice en la entrevista, no soy marxista, no hice de derecha, no soy de izquierda, tengo el corazón a la izquierda, el cerebro en el centro, a la derecha tengo el vaso, o sea, el hígado. Yo digo, bueno, qué triste. O sea, entonces yo dije, no tenías que haberte metido en política para que siguieras vivo y generar, no puede ser. Entonces eso fue algo que a mí me impactó Eso, de mi propia conclusión. pero eso también tiene que ver, Lorena, porque nosotros en nuestra biografía nos toca tomar decisiones. Sí. Y las decisiones implican nuestra posición en la vida, los compromisos que asumimos, porque de una u otra manera vivir significa comprometerse. Eso es lo que le da color a la vida. Y entonces, luego, y hay algo que es lo mejor de todo, que es cuando hacemos la mirada retrospectiva, no arrepentirse de los errores, sino verlos como maestros de los cuales podemos aprender para poder seguir adelante. Algo que a mí me tiene feliz de este encuentro hoy es que veo que aquí hay cognitivo-conductuales, psicoanalistas, junguianos, psicólogos positivos, humanistas, hay de todo. Esto es, hoy en día me encanta toda la gente que está aquí reunida esta noche, y todos estamos reunidos por un elemento que se llama la vida, la familia, lo vivido y el olvido que seremos. Y ese olvido que seremos está ligado a la trascendencia, porque la trascendencia está en lo que viene adelante, y esa es la historia por escribir, y que probablemente nosotros no la veremos, no importa. En Cultura Mundi ahorita está, por ejemplo, León Febres Cordero confrontando dos pensamientos diferentes, lo llamó diálogos imposibles, ¿verdad? Dos cabezas, diálogos imposibles. O está, por ejemplo, Marina Gasparini hablando de la historia de Venecia como la historia retrospectiva de una ciudad y una historia. O me tocó a mí la historia de Cézanne y la historia de Van Gogh, y cómo esas historias nos tocan hoy en día. O sea que de una u otra manera no solamente es la historia de una persona, sino de este mundo que habitamos, del cual somos habitantes. Y que bueno, Mari, tú nos vas a llevar ahora que me gustaría un poco que también nos contaras, porque me están escribiendo en privado, de qué se trata el taller tuyo de logoterapia, autobiografía logoterapéutica. Si puedes aclararnos un poco eso, te agradecería. Fíjate que voy a hacer un cuento largo, corto, como quien dice, ¿no? Lo primero es, las personas que hacen este taller de autobiografía tienen que estar dispuestos a escribir y a disfrutar de escribir, porque es un taller para aprender sobre autobiografía logoterapéutica haciendo nuestra propia autobiografía. Entonces, digamos, y además, fíjense que va a permitir conocer los principios fundamentales de la logoterapia, ¿no? Porque al escribir nuestra autobiografía nos enfrentamos con temas como libertad y responsabilidad, nos enfrentamos con temas como en nuestra vida la trilogía de valores de la vida, que es todo lo que hacemos, que son los valores de creación, todo lo que disfrutamos, que son los valores de experiencia, y las actitudes que tomamos ante situaciones difíciles. En cada momento de la vida están las tres siempre de alguna manera equilibrándose. Entonces, cuando escribo, tomo unas, tomo otras. Entonces, vamos a ir construyendo en 5 capítulos nuestra autobiografía, y vamos a ir aprendiendo lo importante de los principios logoterapéuticos y los vamos a resaltar. Además, vamos a estar en el taller, vamos a trabajar también en parejas, porque antes de venir a la discusión central, pues nos colocamos en parejas y hacemos impresión de todos estos pequeños relatos que vamos construyendo, y obtenemos el reflejo de otros, que es importantísimo desde la logoterapia, que alguien que también esté estudiando y escribiendo le pueda hacer ver al otro reflejo de sus para qué y crecimiento de su para qué. Entonces, les prometo escritura, aprendizaje de logoterapia, reconocimiento de eventos significativos, una nueva narrativa que me va a permitir un poco, como decía Johnny, trascender. Van a quedar renovados nuestros proyectos de vida, porque vamos a validar lo que somos, vamos a encontrar un para qué a lo que somos, vamos a encontrar aprendizaje,
yo le comento a la gente que, bueno, uno que es psicólogo cree que sabe mucho de uno y cree que se ha analizado y que sabe cosas, ¿no? Y uno cree que cree, ¿no? Y resulta que cuando hago la autobiografía logoterapéutica y empiezo con el primer capítulo de mis padres, escribí una cosa y cuando fui a ponerlos para qué, y además se los fui a comentar a otra persona, miren qué interesante, dije, yo no me había dado cuenta que esto en particular con mis padres había sido tan importante. Voy a entender que es así de ahora en adelante y eso me ha ayudado a tomar un montón de decisiones con mis alumnos, con mis amistades, con mi vida familiar. Entonces lo que les quiero decir es que sí, la autobiografía logoterapéutica es una biografía que además nos permite hábitos de reflexión, ¿no? Que uno cree que los tiene, pero siempre se pueden mejorar y difundir, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer durante 5 sesiones, escribir, reflexionar, aprender y además quiero que sepan que no hay nada más hermoso que regalarle la autobiografía a alguien. ¿Okay? Les voy a comentar además que yo le regalé mi autobiografía a mi papá, hablando de Héctor Abad Facciolisi y todo lo que pasó, porque por casualidades de la vida mi papá también estaba escribiendo su autobiografía y me dijo, te la voy a mandar a ti de primera porque yo sé que tú la vas a poder apreciar de una manera particular, cosa que me hizo sentir muy honrada y se la mandé a él de regalo, habiendo en la autobiografía de todo como en botica sobre ellos, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que además es una oportunidad de regalo, entonces no les quiero ni contar las cosas positivas que podemos hacer con la escritura de nuestra autobiografía. Entonces, no sé si les vamos a dar para cerrar en las palabras finales a Yoconda y a Beatriz, que tienen la mano levantada, para que no se queden con la mano levantada, sí. Johnny. Vamos y cerramos con Beatriz y con Yoconda. Pues yo hablé, yo soy Yoconda, ya hablé, gracias. Okay. Bueno, es que dejaste la mano levantada. Entonces, Beatriz. Beatriz. Hola, buenas noches, gracias por el espacio. Estoy súper tentada en tu proyecto, María Elena, a ver si lo hago. 3 cositas. La primera, bueno, el agradecimiento. La segunda es que me gusta mucho que el escritor no solamente se queda en esa cosa bella del padre. Hay 2 escenas muy importantes en donde él también dice, mi padre también es esto. No solamente es luz, sino también es gesto. Y entonces lo vemos cuando él le pregunta a la madre, tú no haces nada con papá, es que tu papá hace mucho tiempo que no hacemos cosas juntos desde que murió la hermana. Esa es una. Y la otra, que también es muy fuerte, cuando va conduciendo en el carro y casi tienen un tremendo accidente por la ira que él tenía a que el padre no pudiese dejar la política. Y la tercera, que me parece muy, muy buena, es que ese padre hubiese querido que ese hijo fuera también de la misma línea que él, o médico o político. Sin embargo, en este momento, hoy, año 2021, estamos hablando de Abad porque su hijo escribió sobre su padre. Y me parece bellísimo eso. Bueno, eso es todo. Eso es muy duro, Beatriz, lo que estás diciendo. Por eso el olvido que seremos. Y por eso me parece precioso lo que él está diciendo. ¿A quién le vamos a regalar nuestra autobiografía? Porque no es el deseo, Lele, corrígeme, de trascender porque yo quiero ser famoso, yo quiero que lo otro, sino es lo que dejamos. Yo digo, por ejemplo, que si tú me preguntas a mí sobre mi infancia, yo digo ese olor a familia, porque mi madre, que era una maravillosa repostera, me deja el olor a la paila llena de crema de chocolate que mi hermano y yo se la robábamos para ver quién le tocaba la paleta. ¿Ok? Pero hay algo que te quiero decir, lo que trasciende en una receta, lo que trasciende en un aroma, en un olor, y también lo que trasciende, él hablaba de los alumnos, en lo que tú enseñas, en la vida, cómo la llevas. Entonces me parece que es hermoso, Beatriz, lo que acabas de señalar, porque no solamente es la vida vivida, sino la huella que dejas en otros y que a veces el otro le deja el anonimato, pero no importa, la vida está allí. Vamos a cerrar con un caballero, con Juan Gutiérrez, y Lele, te doy entonces tu cierre y bueno, y Cultura Mundis les da las gracias a todos ustedes por habernos acompañado
invitarlos a que entren en nuestra página www.culturamundis.com y van a tener información de todo lo que estamos haciendo. Juan, por favor. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Para ser sincero, me enteré de esta actividad el día de hoy, al mediodía. El día de hoy me enteré del libro, me enteré de la película y cuando terminé de ver la película a las 8 de la noche, fue que pude entender de que era una historia de la vida real. Así que digo todo eso como preámbulo para decirles que todavía estoy procesando. Qué bueno. Pero más allá de eso, ya que mencionaban que aquí habemos de varias escuelas, y aunque yo no soy jungiano, me gusta mucho Jung, todo llega por algo. Bueno, pero no tienes que ser jungiano, eres persona, que eso es lo más importante. Eres gutierreano. Bueno, por ahora. Dos cosas importantes que me llegaron de la película es que la vida no se acaba con una jubilación, la vida sigue adelante. Y hay que, más allá de que estés jubilado o no, seguir creyendo en tus proyectos de vida, en tus ideales. Y eso lo conecto con la escena esta del carro, cuando él se baja, antes de bajarse el carro, le dice una frase al hijo, algo así como que hay un proverbio chino de que más allá de toda oscuridad siempre hay que prender una luz, una llama de esperanza. Y eso lo conecto también con Víctor Frank, que estando en los campos de concentración siempre mantuvo la esperanza y sus ideales de vida, ¿no? Y un porqué y un para qué en la vida. Eso es correcto. Y eso también, creo que también me llega a mí, que yo estoy en Venezuela y acabo de llegar de unas vacaciones. Y a veces me digo, ¿qué carajo hago yo aquí en Venezuela cuando todo el mundo me dice que me vaya? Y creo que todavía soy de esos que mantengo la esperanza en mi país. Y creo que por eso también me llega la película. Espero no estar equivocado y sigo con mis esperanzas y que todo será mejor pronto. Amén. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Además, Juan Carlos es amigo, estudió el primer curso de introducción a la logoterapia, está en búsqueda permanente, redimensionó su vida ahora que está jubilado, por eso es que está diciendo todas estas cosas. Valoro mucho todo lo que dices, Juan Carlos. Me parece excelente que hayas podido siempre estar en apertura de tener nuevos aprendizajes, ¿no? Entonces, bueno, cerramos ahora un poco. Voy a cerrar con las palabras de Beatriz, que cuenta los claroscuros de la película, ¿no? Que eso es importante, y como les decía, desde la logoterapia, los acontecimientos que yo hago por los otros, los acontecimientos que disfruto del mundo y las situaciones difíciles que tienen que ver con los valores de actitud están transcurriendo de manera simultánea y son parte de mi vida y son parte importante de mi vida, y todas me sirven para crecer y para conseguir el para qué para mis acciones futuras, ¿no? Entonces, todo esto que narra también allí y que nos dice el libro y que vamos a descubrir en nuestra autobiografía va a ser para trascender, va a ser para seguir adelante, va a ser para renovar el proyecto de vida y va a ser para regalárselo a alguien. Voy a volver a insistir, a los que hagan el curso, creo que el reto final va a ser consiga a alguien que usted se atreva, porque miren que hay que atreverse después que uno hace una autobiografía, regalársela a alguien. Atrévanse a regalarle esa autobiografía o un pedazo de la autobiografía a alguien para que esa persona también pues haga reflexiones, se sienta cerca de usted, valore ese acto de valentía de regalar una autobiografía. Entonces, bueno, la verdad es que fue un placer, Johnny. Además, como te digo, no puedo tener más puntos de identificación con esta autobiografía de Héctor Abad, viviendo en Colombia, de un padre médico muy parecido, de una familia grande, del manejo de duelo en familia, con una hermana que se llamaba Marta y murió de cáncer. Yo de verdad que, bueno, si los otros lloraron, yo no les voy a contar. Si ustedes se gastaron una caja de Kleenex, yo me gasté como 10, por eso se vale decirlo en estas cosas, así que no hay ningún problema porque la vida sigue y podemos ser útil para otros. Entonces me despido de todos y te agradezco, Johnny, por la invitación. Sí, yo quiero darle las gracias a los amigos del grupo Netflix que siempre están apoyándonos, siempre están ayudándonos, recomendándonos películas para poder ver,
al equipo de Cultura Mundis que logró que todos pudiéramos estar juntos acá. Quiero, por favor, entren en la página de Cultura Mundis. Está Luis Bond, está León Febres Cordero, Marina Gasparini, Trudy Bendayán, Vicky Benatar. Vienen una cantidad de profesores de verdad que todos dispuestos a compartir lo mejor. Así que los esperamos en Cultura Mundis y los esperamos también ahora con María Elena Garazzini en autobiografía y logoterapia. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir. Hola, soy Jaime Bello León y les quiero invitar a que participen en nuestras conversaciones sobre el origen de la ópera y el poder de la voz. Todos estos jueves vamos a estar hablando de por qué se origina la ópera, por qué la ópera se ocupa de las más bajas, de las altas pasiones también, desde luego. ¿Por qué es importante? Con los amigos de Cultura Mundis, todos los jueves a las 1:30 de la tarde, hora de Caracas. Soy León Febres Cordero y los invito al ciclo que presentará Cultura Mundis a partir del miércoles 29 de septiembre, Dos cabezas en diálogos imposibles, donde contrastaremos dos formas de tratar un mismo asunto. Pensar piensa cualquiera. La cosa está en pensar como piensa otro y en sentir lo que se siente mientras se piensa, si es que se siente algo. Inscribirte en nuestros cursos es más fácil que nunca. Solo debes ingresar en nuestra página web www.culturamundis.com. Una vez dentro podrás ver todas las opciones que tenemos para ti. Si quieres elegir algo, solo dale clic y eso te llevará a la página de compras. Para comprar un producto solo debes dar clic en comprar y posteriormente en añadir a mi carrito. Una vez que elijas todo lo que quieras, podrás ver tu carrito. Para hacerlo, solo da clic en ver mi carrito y posteriormente en finalizar mi compra, lo que te llevará a la página de facturación. Para poder hacer la facturación, solo debes llenar todos tus datos. Recuerda anotar tu correo electrónico y una vez que todo esté completo, podrás elegir tu método de pago. Para finalizar, solo debes dar clic en realizar compra y un correo electrónico llegará con la confirmación. Te esperamos pronto. Cultura Mundis. Somos todo.